Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de la Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl Sada. Cuando pensamos en negocios turbios, negocios prohibidos, economía sumergida que mueve millones de euros cada año, a cualquiera le viene a la mente las drogas, por ejemplo. Seguramente es el primero que viene a la mente de todo el mundo. Pero también el proxenetismo, quizás también el juego, el tráfico de órganos humanos, la trata de blancas. Estos son quizás los más comunes. Uno de los que acude con menos frecuencia cuando pensamos en negocios ilegales es quizás la inmigración. Porque la inmigración es un negocio y muy rentable. Y así nos lo demuestra cuando vemos cómo este negocio ha sobrevivido a través del tiempo. Siempre ha estado allí, la inmigración. Es tan viejo como el hilo negro. La inmigración es una de las mayores preocupaciones de los europeos, junto con el desempleo y la situación económica. Concretamente, en España la inmigración suele estar a nivel de las preocupaciones un poquito más por debajo de la tabla. No igual entre los 5 primeros, pero un poquito más allá. Cuando se pregunta a los europeos, por ejemplo, sobre las ventajas de pertenecer a la Unión Europea, las respuestas siempre giran en torno al euro, la posibilidad de encontrar un trabajo en otro Estado miembro y, desde luego, la paz. Cuando se les pregunta sobre los inconvenientes, pues no es raro encontrar que la respuesta mayoritaria es la inmigración. Y es que desde el comienzo del conflicto sirio, Europa ha conocido un rediseño de los flujos migratorios que terminan en el continente y que ejercen una presión insostenible sobre las numerosas fronteras de la Unión. El último gran estallido tuvo lugar tras los ataques del gobierno sirio de Bashar al-Assad sobre lo que parece ser el último foco de resistencia siria en Idlib, una ciudad que de hecho está muy cerquita de la frontera turca. Como consecuencia de los ataques y los bombardeos de Bashar al-Assad, se estima que el último año, desde comienzos de diciembre pasado, más de 1 millón de refugiados se han desplazado siguiendo la ruta oriental de migración. Esta es la ruta que atraviesa Turquía para terminar accediendo a Europa a través de Grecia. Pero la inmigración no solo viene de Siria, sino también de numerosos países africanos y asiáticos, donde sus ciudadanos, atraídos por el sueño de una vida mejor, arriesgan todo para conseguir entrar. Para solventar los problemas, pues la Unión Europea tiene un arma letal. Y es que poderoso caballero es don dinero, como diría Quevedo. Y a base de talonario, intenta cubrir con una capa impermeable las fronteras con sus vecinos como Marruecos y Turquía, para evitar la constante lluvia de migrantes por mar y tierra. Me consta que hasta marzo de este año, justo antes de que el presidente turco Erdogan pusiera de nuevo en vilo a Bruselas con su amenaza de abrir las puertas, ya recibía 6.000 millones de euros para poder gestionar los campos de refugiados. ¡Ojo! Y es que para entonces, a principios de este año, Turquía tenía en su territorio a más de 3,5 millones de migrantes. Bueno, decía, así que Turquía puede gestionar los campos de refugiados y con esto acabar conteniendo la presión de flujo migratorio que atraviesa su país. ¿Europa acoge a algunos refugiados? Sí, desde luego que sí. En la crisis migratoria de 2015, los países que más acogieron fueron Alemania, Hungría, Francia, Austria, quizás Italia, y Suecia también. España, para ser el segundo país de Europa en extensión y el cuarto por población, aquí no he contado a Reino Unido en cuanto a población, pues acoge poco en cuanto a números de refugiados, a muy poquitos. Bueno, tampoco es cuestión de cuántos acoge, sino también cuántos hacen una demanda de asilo como refugiado en tu país. Es decir, que tampoco depende Pero bueno, más o menos supongo que estarán bastante bien diversificadas en función sobre todo del nivel de oportunidades que hay en cada país. A esto se lo dicen la gente, que es donde tienen que hacer una demanda de asilo para tener estatus de refugiado. Bueno, si lo traemos a algo más presente, el pasado marzo, Europa se comprometió a acoger a 1.500 migrantes menores. Menores
enfermos o que estaban solos, es decir, no acompañados con sus padres. Y fueron 5 países los voluntarios. Y no está España entre ellos. Fueron Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y Finlandia. Y como decía al principio, la inmigración es un negocio. Y las mafias siempre encuentran la manera de encontrar los huecos para seguir avanzando y perdurando su propia existencia. En cuanto una ruta se cierra, pues enseguida se abre camino por otra nueva ruta. Es como un balón de agua lleno de agujeros. En cuanto tapamos uno, el agua, de una manera u otra, encuentra su camino para poder salir por cualquiera de los otros agujeros. Así es como en las últimas semanas han saltado a las noticias la llegada masiva de migrantes a las costas canarias, desde el continente africano, ¿se entiende? Utilizando una ruta poco desarrollada por las mafias últimamente, la ruta del occidente africano. Pero quienes, como siempre, los mafiosos, han sabido adaptarse al juego. Han sabido adaptarse a las novedades de su negocio y sacar un nuevo as de la manga para descolocar a Europa. Estas últimas semanas las Islas Canarias son noticia. Y no precisamente por lo que debiera serlo, es decir, sus playas, su tiempo perfecto durante todo el año, o quizás los problemas de la hostelería para mantenerse a flote durante la pandemia, en lo que vienen a ser los principales circuitos turísticos de las islas. Esta vez las Canarias copan las portadas de los periódicos por la masiva llegada de inmigrantes abandonados a su suerte en pateras, en cayucos o en estas Zodiacs enormes que vemos en las fotografías. Bueno, abandonados a su suerte para que alcancen las costas de las islas. Y este es el mejor ejemplo, es de hecho el más flagrante de cómo las mafias desarrollan su actividad para dar rienda suelta a la vergüenza que representa su negocio. A las costas canarias siempre han llegado, de hecho, todo tipo de embarcaciones, llenas hasta la banderilla de inmigrantes del Magreb o del África subsahariana. Hasta aquí nada nuevo. Pero si observamos más de cerca y comparamos los números en lo referente a inmigrantes llegados a Canarias de años anteriores, al menos en los últimos 10 años, porque más allá de 10 años la situación era diferente y sí que cambian un poco los datos, pero en los últimos 10 años la entrada de inmigrantes por la ruta del occidente africano, comparado con el resto de España, ha sido muy bajo. Bajísimo. En algunos casos, algunos años casi insignificantes. Canarias no ha sido el punto principal donde han dirigido el flujo de migrantes las mafias. Pero eso justo ha cambiado dramáticamente este año. Al parecer, el dique de migración que la Unión Europea ha creado a través del Mediterráneo, me refiero a Libia, Argelia, Túnez y Marruecos, al menos en toda esta parte del Mediterráneo y el estrecho, funciona. Lo cual ha forzado a un cambio de equilibrios de flujo, diríase. Porque los inmigrantes no van a parar de llegar. Como decía antes, con el ejemplo del balón de agua, el agua encuentra los huecos por donde salir. Se trata de redistribuir los equilibrios y sacar presión allí donde es imposible pasar la frontera. A eso se dedican las mafias. A dirigir debidamente a los inmigrantes con el fin de sacar, pues, su asqueroso negocio para adelante. Lo que cuenta es poder pasar el mayor número de inmigrantes arriesgando lo mínimo posible, sin que te pillen, vaya. Y que te salga a ti lo más barato posible y tener el mayor número de ganancias. Y es que la Comunidad Autónoma de Canarias ha recibido unos 18.000 inmigrantes por vía marítima en lo que va de año. 18.000. Lo que ha supuesto un incremento del, pues, más o menos el 1000% con respecto al mismo periodo del año pasado, de 2019. Y estos son datos del Ministerio de Interior. En las islas de Gran Canaria, concretamente Fuerteventura y Tenerife, han llegado a una situación desesperada. De los 18.000, tan solo 10%, unos 1.800, han sido autorizados para ser fletados a la península, por lo que la presión sobre las islas tampoco ha disminuido. De hecho, no saben qué hacer o dónde meter a tanta gente que llega cada día a las costas. Para paliar la crisis y con los centros de inmigrantes desbordados, se han comenzado a utilizar hoteles
e instalaciones militares también para dar cobijo a tanta gente. Pero claro, esto resulta muy caro también al gobierno, quien está buscando otro tipo de soluciones. Y la pregunta aquí es, ¿y cómo ocurre algo así? ¿Y por qué ocurre esto? Ahora mismo, el puerto principal de salida de inmigrantes, el principal pasillo migratorio para Europa, es la ciudad saharaui de Dakhla. Y quizás así no nos suene mucho, pero es que anteriormente también era conocida como Villa Cisneros, cuando en sus tiempos, cuando era una provincia, cuando el Sáhara Occidental era una provincia española hasta 1976. Y no es que los migrantes se lancen en una de esas embarcaciones rústicas y sigan las corrientes del océano para, con fortuna, llegar a desembarcar en Canarias. No. Desde Dakhla hasta la isla de Gran Canaria, que con una recta rectísima, ese sería el punto más cercano, la que sería la primera en llegar, pues hay algo menos de 500 kilómetros. Lo que sucede es obvio. Lo que sucede es que con una embarcación potente, a motor, se navega la distancia para luego soltar a esos 100, 200 o 500 almas a su suerte, justo en el límite de las aguas internacionales. Y a partir de allí, pues rezar para llegar a la costa o que te rescaten, claro. En su mayoría, sí, son marroquíes, pero también hay senegaleses, guineanos y marfileños. Todos ellos acuden, o se les envía a Dakhla con la esperanza de recibir una llamada de teléfono que les digan dónde y cuándo personarse para comenzar la aventura. Y eso que la ciudad de Dakhla, por lo que he leído, está bastante protegida contra este tipo de... se pretende estar bastante protegida. Está llena de policías. Pero es que ya lo dice el pero que decía, el bemol, es porque lo dice la gente local. Las lecturas de los propios habitantes de Dakhla lo que hacen entrever es que los policías están ahí para detener a uno o a dos, y eso de vez en cuando. Cumplir lo que viene a ser cumplir con el dossier del día y así demostrar a Europa que los millones invertidos sirven de algo. Si todo es cuestión de untar a base de talonario al rey Mohamed VI y que luego aguas abajo pues llegue lo justito para montar un campamentillo, poner una guardia cerca de un paso fronterizo o quizás sacar una patrulla para realizar un par de detenciones. Y ese es el presupuesto, el que llega al menos, nada más. Luego, si las cosas se tuercen, luego cuando están los mafiosos de camino a las Canarias, justo antes de llegar a las aguas internacionales, y las cosas se tuercen, si las autoridades capturan el barco, GPS al agua, el capitán del barco se mezcla con el pasaje, y si alguien tiene la valentía o bajo la presión decide cantar, pues acaba sacando a la luz la identidad de uno de los pertenecientes al clan mafioso. En resumidas cuentas, una desgracia, la de cada una de estas historias humanas, que vemos desde la distancia, por lo que resulta complejísimo ponerse en sus zapatos. En sentir y solidarizarse hasta el punto de entender el sufrimiento y la desesperación que se debe pasar para jugarse la vida en un cara o cruz con la muerte. Al principio de esta ruta he comenzado invitando a que hagamos un ejercicio de imaginación. Un ejercicio sobre los negocios turbios y cuáles nos pasan por la mente antes incluso de pensar en la inmigración. Ahora hagamos otro ejercicio mental que responda esta vez a la pregunta ¿cómo nos imaginamos a un inmigrante? A menudo la respuesta cognitiva, es decir, esa imagen que primero se dispara en nuestra mente, viene estrechamente ligada a los medios de comunicación, sobre todo a las noticias. Y de hecho, cuanto más impactante y más peligro contenga una imagen, la imagen que nos muestran en un telediario, mayores son las probabilidades de recordarlo e incluso ligarlo cognitivamente a una palabra, a una persona, a un oficio, pero también a una etnia o a una nacionalidad concreta. Son frecuentemente los tópicos, los estereotipos que invaden nuestras conversaciones y de los cuales es tan complejo desprenderse. Cuando uno hace el mínimo esfuerzo,
de desmontar un cliché, siempre hay alguien cerca que replica con un refrán del tipo, bueno, cuando el río suena, eso es que agua lleva. Hoy en Europa, fundamentalmente, tras la crisis de migrantes de 2015, y en España, bueno, desde que tengo uso de razón, yo he visto las imágenes de inmigrantes saltando la valla de Ceuta y Melilla, o llegando a las costas de Andalucía. Decía que hoy la idea predominante de un inmigrante es una persona sin oficio ni beneficio. Así es como nos la imaginamos, normalmente de color, joven, que no habla la lengua y que llega en patera a las costas españolas. Y ese es el error fundamental. Un inmigrante es principalmente primeramente una persona. Pero una persona normal, con su familia, con su trabajo, con sus estudios o su especialidad. Y esto es lo más importante. Es una persona con muchas ganas de ganarse la vida honradamente trabajando. Las fotos que vemos de los inmigrantes cruzando Europa, desde los campos de refugiados del Líbano o Turquía, son de gente que muy felizmente tenía una profesión y que mantenía noblemente una familia en su Siria natal, por ejemplo. Son biólogos, son médicos. Quién sabe, seguramente hay un buen puñado de ingenieros, de arquitectos, pero también habrá bomberos, policías, periodistas. Un montón de gente con muchísimas profesiones que desgraciadamente, pues quién sabe lo que perdieron en un bombardeo. Seguramente todo. Y que han ido con la muerte pisándole los talones y que con el tiempo han acabado en un campo de refugiados. Cualquiera que viviera unas condiciones parecidas, pues tendría un aspecto pues igual de lamentable. Desde luego. Ropa prestada, quizás no de tu talla, despeinado, sin un corte de pelo, con una barba incipiente. Y lo que mina más aún el físico, destrozado moralmente ante la certitud que ese algo que tenías hasta hace pocas semanas, esos sueños por los que te levantabas cada mañana, se han desvanecido y no van a volver nunca más. El problema, el juicio queda inundado por la ligazón cognitiva de la imagen de los telediarios. Un desarrapado, con pinta indigente, con un par de bolsas a la espalda, caminando con unos zapatos destrozados por una carretera polvorienta. Esa es la imagen que tenemos. No sé vosotros, pero yo estoy convencido que me vería igual. Pues de la misma manera, como un vagabundo, pues simplemente me vería como un reflejo muy lejano de lo que fui. Pues esa respuesta cognitiva de la que hablaba es la que causa en las poblaciones tanto pavor y rechazo a los inmigrantes. Eso y las mentiras que bombardean la opinión social y que se dan por sentadas y confirmadas sin detenerse una reflexión más profunda. Me refiero a los tópicos, los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo. Bueno, desgraciadamente ya no estamos en 2015, sino en 2020. Y no lo digo por nada, sino más bien porque en 2015 aún comenzaba cierta bonanza económica después de la crisis del 2008. Es que ahora estamos en 2020 y además de un flujo migratorio constante, como yo lo vi en 2015, se añade a la ecuación una crisis sanitaria. Una crisis económica galopante, de la que tan solo estamos viendo el principio. Y las crisis, es decir, cuando las cosas no van bien, son las que agravan la intolerancia, el racismo y la xenofobia. El miedo a lo desconocido, como un extranjero, por ejemplo, viene espoleado por la incertidumbre de nuestro propio futuro y, por extensión, el de nuestra propia familia. Esto ha conseguido que la inmigración se frene de manera doble, por la pandemia y por la respuesta racista de algunas regiones geográficas de países ricos. Y hablando de países ricos, estos son justamente los que tienen una demografía en peligro. Es decir, los países con un gran Producto Interior Bruto son los que mayor riesgo demográfico presentan. En Europa concretamente, no hay ni un solo país que tenga una tasa de fecundidad, es decir, un número de hijos
por mujer de 2,1, que eso sería la tasa de reemplazo de la población. Cualquier cifra por debajo de 2,1 implica una disminución de la población del país y, por lo tanto, pues la crónica de una muerte anunciada. La necesidad del crecimiento demográfico de los países ricos, es decir, aquellos que son los centros de oportunidades, son los que más precisan la inmigración. Si comparamos los 53 países más ricos, se consta que aquellos con el PIB más alto por habitante, pues se constata que son aquellos donde la proporción de inmigrantes es más relevante. Esta comparativa, no la traigo de un sitio cualquiera, la traigo de las Naciones Unidas y también del Banco Mundial. Por otro lado, y justo lo mencionaba hace apenas un minuto, se escucha muy a menudo el argumento que la inmigración crea una competencia desleal. A los trabajadores locales, me refiero. Sobre todo para los empleos mal remunerados, como puede ser la recogida de frutas y verdura, la recolecta de cosechas, etc. Pues existe un estudio, quizás algo antiguo, en 2014, de un profesor de la Universidad de California, donde se constata que la influencia de la inmigración sobre los ingresos a corto plazo es prácticamente nula. Según el profesor Giovanni Peri, los trabajadores locales reaccionan con la llegada de inmigrantes especializándose en profesiones más centradas en la comunicación y en los asuntos cognitivos, que vendría a complementar el trabajo efectuado por los inmigrantes. Y es que es normal. La gente local tiene mejor acceso a las oportunidades, conoce la lengua, conoce los vecinos, tiene más posibilidades de especializarse o renovarse desde el punto de vista profesional ante una crisis. Mientras que el inmigrante llega con la idea de sobrevivir y con la mirada puesta para hacer planes ya no mañana, sino para dentro de 5 o 10 años, o quizás ya para sus hijos, para la generación siguiente. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional publicó un estudio según el cual un aumento del 1% del flujo de inmigrantes respecto al total de la población activa, es decir, que si somos 100 personas trabajando y hay 10 inmigrantes, pues la llegada de uno más. Esto conlleva un aumento de la producción de alrededor de un 1% en el 5º año. Y este resultado está ligado a la especialización de la que hablaba. En los países ricos se cobran mejores sueldos por la sencilla razón de que son más eficaces. Sus trabajadores son más eficientes. Porque en su trabajo hacen más con menos. Porque hay dinero para la compra de tecnología puntera. Y la mano de obra se especializa en el uso, en el mantenimiento, en el entrenamiento, en la compra, en la venta de esa misma maquinaria. La conclusión del Fondo Monetario Internacional es la siguiente. Los países con mano de obra más diversa poseen una economía más robusta. Estos datos deberían darnos a todos una lección de humanidad y entender que, antes de nada, todos somos personas. Sí, con nuestros problemas y nuestras circunstancias. A veces esas circunstancias, desgraciadamente, son ajenas a las propias personas. Una sequía, una hambruna, una guerra civil o una crisis económica. Cualquier elemento puede cambiar nuestra suerte y conseguir que pasemos a ser el otro, el indeseado. Todos tenemos una historia y antes de juzgarla, siempre merece la pena escucharla. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de la Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta. Lo mires por donde lo mires. Por cierto que ahora podéis encontrarme en las redes sociales. Bueno, concretamente en Instagram, en larutanatural.podcast. A partir de hoy ya os espero también allí. Ahora disfrutad de la tira de la ruta ofrecida por Fer, a quien también podéis encontrar en las redes sociales en @monigotesinfronteras, en Instagram y en Facebook.
y que nos ofrece un dibujo para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Para los escuchas de iVoox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. Hasta pronto.